Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo para ir echando prácticamente el cierre de esta jornada del 17 de julio de 2018, en la cual la crónica más negra de los sucesos ha visitado Asturias, ya que en la madrugada de ayer, es un hecho que conocemos hoy, pues una joven de 28 años acababa con la vida de su expareja de 57 años en la localidad de Lugones, asestándole varias puñaladas. Parece ser, según las investigaciones, que la que le originó la muerte, pues fue la que le asestó en el cuello. Momentos después de este hecho, después de este crimen, pues la presunta asesina señalaba que ni para mí ni para nadie, como decimos, pues todos los tintes propios de la España más negra, que en esta ocasión pues tiene como lugar de desarrollo de los hechos a Asturias. Una jornada esta en la que esperamos llevarles contenidos que sean de su interés, contenidos que puedan arrancarles pues una pequeña sonrisa, al menos el ánimo para la reflexión antes de irse para la cama. Una jornada en la cual vamos a ser regionales y también internacionales. Lo verán en el transcurso del programa, que ya comienza con la cabecera. Pues comenzamos el programa de esta noche, como hacemos cada tanto tiempo, pues realizando un recorrido por la geografía asturiana, no en este caso una geografía urbana, ni una geografía física, ni social, sino una geografía económica, porque a fin de cuentas la economía, pues es el motor y gasolina que mueve la actividad de familias y hogares. Vamos a centrarnos en esta ocasión en Avilés y su comarca. Pues allí de las transacciones económicas, de los distintos movimientos, quienes saben y mucho son los responsables de la Cámara de Comercio de Avilés. Esta noche está con nosotros su presidente, Luis Noguera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Pues ¿cómo afronta la presidencia de la entidad cameral? ¿Cuáles son las principales líneas de actuación? Pues lo afronto con ilusión y sobre todo una ilusión compartida con el resto de personas vocales del Pleno y del Comité Ejecutivo, y ilusión sobre todo por ser útiles para las empresas, que son a las que representamos realmente, y para la comarca de Avilés en general. Claro. Retos más importantes e inminentes que tiene por delante Avilés y comarca. Sí, pues hemos dividido y aprobado ya en el Pleno 3 ejes estratégicos. El primero es el poner en valor a la Cámara, en el sentido de que sea conocida entre todas las empresas, que sea valorada por las empresas, que sea valorada también por las administraciones también con las que colaboramos, y que todo eso que de alguna forma se comunique y que seamos realmente lo que representemos y demos a conocer lo que realmente somos. Otro segundo eje sería, eje estratégico, sería el mejorar el entorno de las empresas, entorno que facilite su desarrollo, que facilite su mejora económica y su potencial económico, y pues fundamentalmente va dirigido a áreas como pueda ser las comunicaciones, como pueda ser el suelo industrial, todo lo que de alguna forma facilita el desarrollo de las empresas. Y luego un tercer eje que es más interno, en el sentido de que tenemos que buscar una sostenibilidad de la Cámara, una sostenibilidad económica, y tenemos que abordar proyectos que de alguna forma nos permitan, aunque nuestro objetivo no es ganar dinero, pero sí tener un presupuesto lo suficientemente estable para poder dar servicios, que es realmente lo que realmente tenemos que al final de año dar cuentas a los empresarios a los que representamos, ¿no? Claro. Tradicionalmente, y con la presencia de Ensidesa, Avilés tuvo la empresa pública como principal factor de empleo, de desarrollo, ese motor económico. ¿Se ha sabido pasar de la iniciativa pública a la iniciativa privada como motor de despegue? Yo creo que lo evidencia el hecho de las empresas que ahora mismo están
en la comarca. Bueno, ahora no hay ninguna empresa pública, hay 5 multinacionales, todas ellas con un gran potencial, aunque también con sus riesgos y sus, bueno, pues sus amenazas, pero bueno, tanto la empresa grande como incluso la empresa mediana pues ha sabido desarrollarse y adaptarse a los retos que le traía el mercado y las circunstancias de la globalización, y bueno, yo creo que han sabido adaptarse perfectamente. Tenemos empresas que provenientes, como tú decías antes, del mercado de Ensidesa, pues sin embargo han sabido desarrollarse de forma sus productos y de forma internacional, pues de una manera muy exitosa, ¿no? Vamos con otro asunto. Vamos a ver. Gijón tiene el recinto ferial de la FIDMA, el recinto ferial Luis Adaro, FIDMA que va a abrir sus puertas ya a la vuelta de la esquina. Tiene actividad prácticamente durante todo el año. Sí. Oviedo clama por un recinto ferial. Hay distintas iniciativas, que si la Plaza de Toros, que si el Viejo Hospital. Bueno, por ahora no dispone de él, tiene el Calatrava. Ustedes tienen la Magdalena y el Niemeyer. ¿Contentos con lo que hay? Bueno, para nosotros el tema ferial es un campo en el que nos hemos desarrollado mucho en los últimos años, sobre todo de la mano de mi anterior predecesor, Francisco Menéndez, pues se ha dado un gran impulso a las ferias y a los congresos y bueno, tenemos una actividad de la cual estamos muy orgullosos. Bueno, me parece normal también que Oviedo quiera desarrollar esos aspectos y bueno, nosotros no lo vemos como una amenaza, ni tampoco creo que sea una cuestión de entrar en competencia. Yo creo que incluso deberíamos de planteárnoslo como casi diría que como una forma de conjuntamente pues hacer una región atractiva para todo este tipo de eventos y bueno, en la medida en que seamos capaces de coordinarnos y de complementarnos, pues que eso sea pues una fórmula de desarrollarnos cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nuestras comarcas. Muchas veces los empresarios, usted supongo que lo habrá oído, reclaman a las administraciones principalmente que no estorben, que les dejen trabajar, que no pongan trabas, que se aparten un poquito. Dicen, mira, quizás no me puedas dar ayudas, subvenciones, lo único que te pido es que no fastidies. En este caso, ¿usted comparte esta opinión? Bueno, no del todo. O sea, yo creo que evidentemente a la empresa hay que dejarla en su entorno desarrollarse, pero hay que crear alrededor de ella un entorno favorable, ¿no? Entonces, ese entorno favorable depende de la administración y nosotros tenemos que reclamar que de una forma proactiva la administración nos ayude a que nos podamos desarrollar y podamos crecer y podamos ser competitivos. En ese aspecto hay aspectos de la legislación, aspectos tributarios, aspectos energéticos, cantidad de aspectos que sin duda no depende directamente de nosotros y tenemos que decirle a la administración que nos ayude y que al final es ayudar a la sociedad en general el que nosotros nos podamos desarrollar y podamos crecer, que es lo importante, ¿no? ¿Qué números manejan en cuanto a creación de empresas en el último año? ¿Hay recuperación económica efectiva o es solo teórica? Bueno, a nivel asturiano hay recuperación económica, no es una recuperación muy importante, pero es dentro de lo que es el entorno español, pues hay recuperación sobre todo en el aspecto industrial. Pero por otra parte, bueno, pues en lo que se refiere a la comarca, bueno, el número de empresas ha descendido, llevamos ya varios años con un descenso de empresas y bueno, eso nos preocupa, ¿no? Hay que ver cuáles son las circunstancias reales que llevan a eso y sin duda que tenemos que trabajar para invertir esa línea de descenso, ¿no? Creemos que hay que crecer en número de empresas, actividad y bueno, en general que la comarca crezca, ¿no?
Claro, y por ende en el empleo, me imagino. Bueno, los últimos datos, los últimos números de empleo en Asturias, bueno, no eran malos, se recuperaban. No sé si es por el tema de la llegada del verano, si es meramente coyuntural o ya se puede hablar de algo más estructural. ¿En lo que es Avilés? Bueno, en Avilés todo lo que es la actividad industrial, desde luego que ha generado bueno, pues una estabilidad en el empleo lo suficiente como para que no sea, al menos comparativamente con otras zonas de Asturias, no sea la zona que peor se haya comportado en ese sentido. De todas formas, insisto que como comarca hemos descendido, llevamos muchos años descendiendo en población, llevamos años descendiendo el número de empresas y tenemos que buscar soluciones para que eso no sea así. Tenemos que tener una visión comarcal, Sí. No solamente es Avilés, no solamente es Castrillón, tenemos que actuar de forma conjunta y tratar de que todos los agentes que intervenimos, agentes empresariales, sindicales, administración, que confluyamos, que identifiquemos cuáles son los problemas, que identifiquemos cuáles son las soluciones y trabajar conjuntamente en ellos. Claro. Bueno, señalaba usted antes proyectos de importancia y quisiera profundizar en uno, Ronda Norte. ¿Cómo va ese tema? Bueno, la Ronda Norte, vamos a ver, nosotros no somos técnicos, no tenemos información suficiente como para valorar las distintas soluciones que están encima de la mesa desde un punto de vista técnico. Por lo tanto, lo único que nos preocupa, o que podemos decir que nos preocupa, es que todo lo que se haga, que no vaya a perjudicar en el sentido de que vaya a retrasar la solución final. A partir de ahí, bueno, nosotros estamos, pues digamos que preocupados porque lo que se haga, pues que se haga de una forma transparente y que se haga de una forma rápida y que la solución para los accesos al puerto venga lo más rápido posible. Vamos, tanto los accesos como la barrera ferroviaria y como todo lo que va aparejado con ese proyecto. Entonces, creemos que es un proyecto fundamental para la comarca y, por lo tanto, no sirve de nada estar discutiendo mucho tiempo si realmente la solución no llega, ¿no? Claro. Bueno, para finalizar, nos vamos para verano, nos vamos ya para vacaciones. ¿Merece la pena pasarse por Avilés, por su comarca, disfrutar de la hostelería, del comercio y de todo lo que se puede ver por allí? Bueno, yo creo que Avilés y la comarca en general pues puede ofrecer muchas cosas. Desde luego ha sido uno de los desarrollos, todo lo que es por ejemplo, el casco antiguo de Avilés. Castrillón también tiene mucho potencial desde el punto de vista museístico y de playas, de veraneo, de surf. Hay cantidad de atractivos que sin duda generan, bueno, mucha actividad turística y, bueno, pues quizá no sea la principal, pero sin duda que si somos capaces de que vaya creciendo al unísono de otras actividades como la actividad industrial, pues yo creo que es a lo que aspiramos todos en la comarca, ¿no? Pues con esa reflexión nos quedamos y le invitamos a que continúe con nosotros porque a vuelta de nada, de 2 o 3 anuncios, vamos a hablar con un hombre que usted conoce y muy bien, Francisco Menéndez, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés. Bueno, pues con él vamos a mantener una conversación, bueno, pues como la que hemos mantenido con usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos, como decíamos, anuncios. Un momentín, volvemos y continuamos hablando de la zona de Avilés, en este caso con el vicepresidente de la Autoridad Portuaria. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a hablar a continuación de tráfico marítimo e infraestructuras portuarias. El tráfico marítimo es quizás el gran desconocido, bueno, dentro de todo el tráfico de mercancías y pasajeros. Quizás más conocido, bueno, pues sea, como no, el terrestre, el de coche, autocar, camión. Bueno, pues quizás uno de los más populares es el aéreo, pero el marítimo es sin duda el gran desconocido, y no porque no tenga importancia, e íntimamente ligado al tráfico marítimo están las infraestructuras portuarias. Vamos a hablar hoy, esta noche, bueno, pues con una persona que sabe, y mucho, porque ya son muchos años ligados al puerto de Avilés. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Francisco Menéndez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el momento que vive actualmente el puerto de Avilés? Bueno, pues yo creo que el puerto de Avilés está en un buen momento. La verdad es que los últimos números, así lo consta, hemos tenido, pues, comparándolo con el año 2016, el año 2017 que hemos terminado, el puerto ha tenido una subida de beneficios de un 12%, que creo que es una cifra importante, porque todo lo que suba más de 2 dígitos en la economía es muy importante. Sin duda. Y bueno, y este año pues sigue el ritmo, podemos decir prácticamente el mismo, porque hasta el mes de mayo, que son los últimos números que tenemos de tonelaje, estamos en un 14% sobre el 30 de mayo del año 2017. O sea, comparando mayo de este año, 2018, con mayo de 2017, vamos un 14% por encima del tonelaje del año pasado. Por lo tanto, son unos buenos números, ¿no? ¿Podemos hablar entonces de recuperación? Sí, ¿Podemos dejar la crisis atrás? Sí, el puerto tiene una línea siempre que jugamos entre 5 millones o 6 millones de toneladas. Sí. Pero bueno, nos estamos acercando, habíamos bajado un poco y tal, pero nos estamos acercando otra vez a la cifra más alta que hemos tenido en el puerto entre los años anteriores. ¿Qué significó para la Cámara de Comercio de Avilés, por ende para el empresariado, bueno, pues recuperar la vicepresidencia del organismo? Bueno, la Cámara de Comercio de Avilés prácticamente siempre ha sido vicepresidente del puerto y presidente del puerto. La cosa viene de la primera. Antes de ser autoridad portuaria, ha sido Junta de Obras del Puerto de Avilés. Sí. Junta de Obras del Puerto de Avilés lo fundó el presidente de la Cámara de Comercio y a la vez fue presidente de la Junta de Obras del Puerto y presidente de la Cámara de Comercio. O sea que la vinculación ya empieza ahí. Después, durante años, el secretario de la Cámara de Comercio de Avilés era el secretario de la Junta de Obras del Puerto, o sea, se compartía secretario. O sea que siempre ha habido una vinculación muy importante. Y bueno, y esto ha seguido así porque la Cámara, pues siempre ha defendido el puerto, como es lógico. Por ejemplo, en una época donde los ferrocarriles cobraban la tarifa al puerto de Gijón 0,65 céntimos toneladas menos que al puerto de Avilés de ferrocarril. Por lo tanto, hay una defensa también de la Cámara. O sea, la Cámara siempre ha estado en defensa del puerto. No hubiera agravios comparativos en este caso, ¿no? Me imagino. Sí, y luego pues puedo citar muchas cosas también. Por ejemplo, la Cámara de Avilés cedió unos terrenos al Estado para que hiciera la Capitanía de Marina de primera, que era la que tenía Gijón, pero claro, para todas las cosas había que desplazarse a Gijón. Entonces, con ese fin, se les cedió un terreno para que hicieran la Capitanía en Avilés. Y bueno, en esa línea la Cámara siempre estuvo así. Después fue recorriendo el tiempo, por ejemplo, cuando se hizo el Niemeyer, pues de los dos representantes que tenía el puerto en el Niemeyer, en la fundación, uno era la Cámara de Comercio. Claro. Y luego, cuando se hizo la nueva Rúa de Avilés, pues la Sociedad Nueva Rúa de Avilés, el puerto tiene 3 consejeros y un consejero es la Cámara de Comercio de Avilés. O sea, que toda la vinculación, bueno, pues podían citar cientos de cosas, pero siempre están vinculadas. Eso demuestra que estamos totalmente, son dos sociedades que viven, o sea, paralelos, ¿no? En este caso. Claro. Lo mismo cuando hemos tratado el tema de cruceros. Pues sí, hablaremos de cruceros porque, vamos a ver, vamos primero con lo que son las infraestructuras. Decía yo al inicio que el tráfico marítimo es quizás el gran desconocido y por ende también sus infraestructuras, como son los puertos. Las instalaciones avilesinas están en buen estado de conservación, necesitan un plan de choque, están preparadas para los retos actuales. No, las instalaciones de Avilés están totalmente preparadas para los retos actuales y de hecho el puerto de Avilés está haciendo continuamente inversiones. Uno de los temas
que tenemos que es el ambiente, que siempre estamos precisamente están haciendo grandes inversiones para que eso no se produzca, la protesta total de que el puerto contamina y demás. Y se gasta todos los años, hay unas inversiones importantísimas en eso, de riego para que no se levante polvo, de cierres para que no salga el movimiento de allí, y luego con empresas como Asturiana de Zinc, que ha hecho desde la fábrica un túnel que va directamente a los barcos y tal. O sea que la estructura está muy bien. Y luego ya si pasamos al otro lado de la ría, hemos cubierto 2 fases. Ahí había previsto 3 fases, se han terminado la primera y la segunda con una infraestructura total nueva y moderna, ¿no? O sea que quiero decir que está al día, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque el puerto tiene unos beneficios todos los años, por suerte, hay beneficios. Ya comento que el año anterior tenemos 3.600.000 euros de beneficio, y entonces lo que hacemos es un estudio de proyectos para el año siguiente. Entonces este año, como calculamos que va a ser una cifra que puede ser parecida por el ritmo que llevamos en el puerto, pues vamos a decir lo que se llaman unas plataformas de carga, que nos lo demandan los usuarios de allí, que era una que no teníamos. Y entonces, bueno, como si tenemos los recursos que tenemos este año, una de las ideas, que todavía no está hecho el plan de estudio de las inversiones del año que viene, pero una de las ideas es plantar eso en la margen de la izquierda. Claro. Bueno, vamos a hablar ahora sí, de esos cruceros. Vamos a ver, distintos sectores, sobre todo el comercio. Se quejan que cuando entran esos cruceros grandes, transatlánticos, podemos decir, ya sea en Avilés o en Gijón, si llegan de domingo, desembarcan cientos de turistas y se encuentran ciudades vacías. La ley de comercio no permite abrir. Y además, es muy difícil abrir, y aparte que sea rentable para una ciudad también, porque yo me voy a referir a Avilés, que es donde conozco. La suya, en este caso. Me voy a referir a Avilés. Avilés tenemos una ventaja con los cruceros, que desembarcan en el mismo pueblo. O sea, donde el Niemeyer desembarca, están en la ciudad, no hay que andar con autobuses y demás. ¿Qué problema tenemos? Que tenemos muy poco calado y son cruceros pequeños. Entonces tenemos pocos cruceros porque los cruceros son de mayor magnitud y al puerto de Avilés pues no pueden entrar, acceder. Entonces tampoco puedes obligar que el comercio intentar que abra los domingos, porque tampoco es no está muy desarrollado todavía el tema de cruceros. Indudablemente esperemos que vaya más, pero siempre tendremos el hándicap de que nosotros no podemos meter un crucero como el que llega al puerto del museo, de ese nivel, ¿no? Es mucho más pequeño, entonces tampoco entra tanta gente. No obstante, ¿quién se lo iba a decir, no? Que llegan cruceros al puerto de Avilés, atracan en el centro ciudad, los turistas se bajan y a escasos metros ya llegan, a la calle La Ferrería, a la una, a la otra. Normalmente cualquier puerto, yo he hecho cruceros en cualquier puerto. Pero le decía, ¿quién se lo iba a decir cuando hace años lo que entraban eran barcos para Ensidesa? Sí, y barcos para Ensidesa, y barcos para Ensidesa. Aquella zona, y la ría estaba como estaba. Claro. Y la ría se ha recuperado. La ría se ha recuperado ya. Esto ha empezado ya la ría era tenía una boca muy pequeña. Sí. Ya en el año 1926 nuestro presidente hizo la primera abertura, el presidente de la boca de entrada a la ría. Pero claro, todo esto es un poco el tema de calao, pero tampoco se puede hacer un calao que digas tú. Entonces, el problema que teníamos del puerto siempre ha sido que aquella zona era para Arcelor, la parte de aquella. Luego se amplió ahora con lo del Niemeyer, y entonces tenemos la ventaja de que podemos atracar ahí eso, siempre con la cosa del calao. Porque en los muelles nuevos ya tenemos 14 metros de calao, ya entran barcos de otra envergadura, pero a partir de ahí hacia adelante, hacia el centro de Avilés, el calao ya baja y es muy difícil meter un crucero enorme, ¿no? Y aparte que hay que también dar la vuelta. Hay que dar la vuelta, claro, hay que dar la vuelta, por supuesto. O sea, que tenemos que limitarnos a lo que hay. Entonces es un tipo de cruceros, que tampoco hay muchos, porque los cruceros cuanto son mayores, todos tienen de más envergadura, los barcos, pero de lo que hay, intentamos atraer a Avilés esto, y claro, la maravilla es que se apean y están delante del ayuntamiento. Sí. Eso, y en un casco precioso. No es por nada, es verdad. Pero es un casco muy bien precioso, conservado, muy bien recuperado, vamos. No se cometieron barbaridades arquitectónicas en este caso. Se respetó mucho el casco antiguo. Sí, es verdad. ¿Hay competencia con el puerto de Gijón? No, nosotros no tenemos. Son dos puertos totalmente distintos. O sea,
son dos puertos totalmente distintos. Nosotros tenemos un puerto que está prácticamente, estamos dando un servicio a todas nuestras fábricas que tenemos, que prácticamente la suerte que tenemos es que están todas al lado del puerto. Si pensamos en Acelor, si pensamos en Alcoa, si pensamos en Alastur, si pensamos en Asturiana de Zinc, si pensamos, o sea, todas están alrededor del puerto. Entonces, prácticamente más el servicio del puerto va más a esto, más el puerto de Carbones, que va a las térmicas y tal, pero que va un poco vinculado con nuestras empresas. ¿Cómo puede crecer el puerto de Avilés? Pues tenemos una alternativa, que es cuando se vayan las baterías de coque, que están ya ahí, porque cuando termine Gijón esas desaparecen, tenemos un montón de miles de metros de suelo, y eso había que vincularlo a empresas que trabajaran con el puerto, porque otra empresa que no esté puerto puede ir a Corbera o puede ir a otro sitio, pero que esté vinculada con el puerto. Eso sí nos podía dar más valor, o sea, crecer el puerto y además, bueno, crear empleo, que es lo que hace falta, ¿no? A la ciudad de Avilés, crecer en empleo y a la vez, o sea, elevar el valor del puerto, o sea, que suba el puerto. Usted es un hombre de empresa. ¿Abandonamos la crisis? Bueno, la crisis se puede mirar de muchas formas. Aquí se puede ver de muchas formas. A algunos tipos de negocio sí la han abandonado, otros tipos de negocio menos. Concretamente el comercio, claro, es muy difícil de valorar porque les cuesta mucho crecer. O sea, crecer 2 puntos en el comercio es muy difícil. Y además, últimamente, hasta algunas estadísticas que hubo, hasta ha bajado, no ha subido. Sin embargo, en otro tipo de empresas, pues sí, se nota lo que no vamos a dudar es que hay más empleo, quieran llamarlo como quieran el empleo, pero hay más empleo. Sí. Ese empleo ingresa dinero. Una familia que no trabajaba nadie, si trabajan 2, aunque sean como quieras, con media jornada, sí, con un empleo total, es un ingreso. Pero al menos algo ya entra, ¿no? Pero eso ya, con eso ya, indudablemente, se está moviendo. Y la prueba lo vemos en el turismo nacional, que la gente, ya no hablo del turismo que viene afuera, el turismo nacional se está moviendo. Ya se dan una pequeña alegría. Ya nos damos una pequeña alegría. Sale, ¿no? Claro. Bueno, para volver al tema de la mar, vamos a hablar por último quizás de una de las infraestructuras más románticas que quedan, los faros. ¿Qué futuro se le puede dar? Bueno, los faros, la verdad es que la gente se está interesando, o sea, por explotar los faros. Y de hecho, en nuestro puerto, que llevamos todos los faros desde Avilés hasta Galicia, la frontera gallega, de hecho, nosotros el de Cudillero ya lo tenemos alquilado, sí, o sea, por una cosa de hostelería. Hay otro que ahora mismo no recuerdo si es en Luarca o esa zona, que ya también está en negociaciones, imposible que se cierre ahora ya también, y lo que va es con eso que ganamos. Alguna persona se ha interesado, concretamente esta semana ha hablado conmigo para el de Avilés, para hacer algo en el de Avilés, y yo creo que es una forma, primero, de que no se deteriore, sí, segundo, de sacarles un rendimiento y vender turismo, claro, porque donde están los faros son unos sitios privilegiados. Claro, quizás la conservación, el uso sea la mejor forma de conservación. Claro, es que el gasto para un puerto, cuando vienes que tiene todos los faros desde aquí a Galicia, en tenerlos bien conservados, es un gasto. Entonces, con esto te evitas el gasto y a la vez se conservan y a la vez están en rendimiento y darán empleo y luego pues vendes turismo porque están en unos sitios privilegiados, donde están los puertos, ¿no? Pues Francisco Menéndez, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y hombre de empresa ligado, durante muchísimos años a la Cámara de Comercio de Avilés. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es este día a día o esta actualidad del puerto de Avilés, no solo el puerto de Avilés, sino de su autoridad portuaria, que va, como bien dice usted, desde Avilés hasta la frontera gallega. Pues, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad de decir un poco lo que tenemos en nuestro puerto y lo que esperamos que vaya más. Por supuesto, pues para eso estamos. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos muy rápidamente y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Pues
Bueno, continuamos, afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de hoy. A las puertas de la Europa occidental existe una guerra entre Ucrania y Rusia, un conflicto permanentemente silenciado por los medios de comunicación, un conflicto que no llena ni minutos de telediario ni páginas de periódico, como en todo conflicto moderno, antiguo o de cualquier época. En la historia de la humanidad, quien más sufre dicho conflicto son los civiles y, por ende, los niños o los menores. Bueno, pues para tratar de aliviar esta situación, para que pasen unas vacaciones distintas, para que pasen unas vacaciones en paz, bueno, pues desde la ONG Expoacción en Gijón, bueno, pues han puesto en marcha por segundo año consecutivo un programa de vacaciones para menores ucranianos, menores que desde el pasado 7 de julio y hasta el próximo 23 de agosto, bueno, pues se encuentran en Asturias realizando, bueno, pues ya van a ver un sinfín de actividades. Bueno, para hablar de este tema se encuentran esta noche con nosotros Viviana Andrea Quintero García, ella es secretaria técnica de Expoacción en Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Y frente a ella, bueno, pues tenemos a Oleksandra Maximova, ella es monitora de estos críos que han llegado hasta Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Y junto a ella, bueno, pues una joven de 17 años, procedente de Kiev. Kiev se dice, ¿no? Sí, sí. Así, bueno, Kiev, para que nos entendamos todos, capital de Ucrania, y que se llama Stanislava Pavlovskaya. Bueno, está bien dicho los nombres, me imagino, Sí, más sí, o sí, menos. sí. Ahí, vale. Sí. Bueno, pues entonces, Stanislava Pavlovskaya, junto con otros jóvenes, como digo, van a pasar unos días de vacaciones en Asturias. Lamentablemente, el tiempo no es el más idóneo para disfrutar de nuestra comunidad autónoma, pero bueno, así todo, ella nos va a contar su experiencia con la ayuda de Viviana Andrea y de Oleksandra. Bueno, vamos a comenzar por ti, Andrea. Bueno, cuéntame un poquito, bueno, cuántos son, desde qué día están, bueno, cómo se organiza todo. Es el segundo año consecutivo que Expoacción lo realiza, si bien algunos de ellos, como nos dirán luego, ya han estado en Asturias años anteriores. Cuéntame un poquito. Bueno, comentarte que Expoacción es una organización solidaria, que es una ONG de cooperación al desarrollo y acción social, que hacemos promoción al voluntariado para desarrollar estos programas. Sí. Son 15 niños, este año vinieron 15 niños y 2 monitores. Estamos desarrollando muchísimas actividades con ellos, en compañía de los padres, de la familia acogedora. Sí. Estamos realizando actividades lúdicas, deportivas, culturales, estamos haciendo campamentos, estamos haciendo convivencias, rutas, y bueno, estamos haciendo muchísimas actividades. Lo más importante de este programa es que, bueno, quien lo gestiona, quien lo supervisa en Ucrania, Sí. es una congregación religiosa que se llama Dominicas, Congregación Dominicas de Granada. Ajá. Y por tanto son monjas españolas quienes están llevando allí el proyecto desde Kiev, y luego lo trabajamos con nosotros, eso es, lo trabajamos con Expoacción. Los niños van a estar llegaron el 7 de julio. Ajá. Y van a estar hasta el 23 de agosto. Bien, con lo cual hay tiempo para realizar, Sí. bueno, pues muchísimas actividades. ¿Como cuáles, Oleksandra? Bueno, pues cada día los niños tienen la posibilidad de ir a un campamento de las 10 hasta las 2 de la tarde. Bueno, y ahí pasan más tiempo juntos. Y luego, pues ya hemos ido con ellos a la playa. El martes vamos a ir a Campa Torres para que, bueno, sepan un poco de historia de Gijón. El sábado vamos a tener una excursión por Gijón para que vean un poco más la ciudad y tal. Luego, el día 28, vamos a tener una comida en finca, que van a estar sus familias, los monitores voluntarios y, bueno, los monitores, nosotras, de Ucrania. Sí. ¿Y qué más? Pues en agosto vamos a realizar una actividad con Mar de Niebla, que es una fundación. Sí. Y a partir de ahí, pues ya van a pasar más tiempo con sus familias españolas. Claro. Bueno, la protagonista eres tú, Stanislava. Sí. Vamos a ver. Bueno,
Tú ya llevas, me decías antes, 10 años viniendo a Asturias, es decir, ya conoces perfectamente bien lo que es, si te entendí bien, ¿eh? No, sí. Tal. Bueno, pues de todo lo que has visto, bueno, durante este tiempo, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿En España? Sí, en Asturias. Bueno, pues a la playa, en parques, comida también, pues unas excursiones que está ahí y pues piscinas también, bueno. Un poco distinto. Bueno, sí. Correcto. Bueno, vamos a ver, Andrea, cuando organizáis estos viajes, tan importante, bueno, como traer a los chiquillos, es en este caso también contar con familias acogedoras, familias que se hagan responsables, bueno, durante este tiempo de su estancia. Abrís primero un plazo, me imagino, para que se presenten familias voluntarias. ¿Es difícil reunir las familias? Un poco, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, lo que hacemos es 3 meses antes buscamos familias. Es verdad que se apuntan muchísimas familias, pero tenemos que ver que el perfil de las personas sean idóneas, porque se pide una serie de documentación, hay actas notariales, hay consentimientos, hay antecedentes, se busca toda la documentación y una vez que se presenta esa documentación se verifica que esa información sea correcta y se verifica. Estas familias, cuando están ya seleccionadas, por ejemplo 15 familias, pues tienen que cumplir unas condiciones económicas importantes porque hay que cuidarles, hay que alimentarles, hay que atenderles. De hecho eso es el programa. El programa se trata de darle la atención integral en todas sus necesidades. Es realmente como si fuesen sus padres biológicos. Claro. Y ellos, de hecho, cuando están en casa, están en su familia, reciben tienen todas las necesidades cubiertas. Además de comer, vestir, alojamiento, también tienen actividades. De hecho, los padres tienen que ser personas muy comprometidas, porque tienen que participar en todas las actividades que se desarrollan en Expoación. Claro. Todas, ya sean lúdicas, ya sean actividades deportivas, ya sean rutas, todos los padres, todas las familias acogedoras tienen que cuidar a los niños y supervisarlos. Claro. Digamos entonces, Alexandra, estáis un poquito como enlace, ¿no?, entre la familia acogedora y los propios chicos. Bueno, pues no sé, me imagino, por si en un momento ella, bueno, hablas perfectamente español, vamos, ya podía hablar cualquier idioma como hablas tú español, pero bueno, supongo que lo sabrá que no hablan tan bien como ella español y, bueno, tenéis que estar en todo momento pendientes, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, porque, a ver, al principio les ayuda mucho el campamento, Ajá. porque ahí vienen los niños españoles también, Sí. y pasan el tiempo con ellos, los niños se integran mejor a estar aquí, para estar aquí y para enterarse un poco, porque, bueno, claro, al principio tienen miedo, pero las familias son muy buenas y les acogen muy bien a los niños y por eso los niños pasan un verano perfecto. Claro. ¿De qué edades son los chiquillos que vienen? Bueno, ella, por ejemplo, tiene 17, bueno, eres una jovencita, ya niña, ya no eres, ya es una señorita, pero ¿de qué edades, a qué edades va? Están en un rango de edad entre 7 a 17 años. En este caso, claro. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué idea hay de España y de los españoles en Kiev? Bueno, pues en España la gente es muy feliz, muy contentas, muy trabajadores, muy guapos también, pues muy contentas. Y Todo lo que dijiste hasta ahora es verdad. Sí. Somos felices, Sí, somos trabajadores, sí. somos guapos, Sí. vamos, a tope, vamos. Incluso cuando jugamos la Eurocopa en Kiev, hasta ganamos. Sí, o sea que sí, también. somos hasta buenos. O sea, Sí. ya es tremendo lo nuestro. Bueno, vamos a ver, con tus compañeros, ellos qué te comentan. Felices también con los otros chicos, felices también de estar aquí, de pasar, Sí, bueno, sí. pues un mes y pico distinto, bueno. Bueno, pues todos están contentas y felices porque tenemos aquí amigos también de expansión. Jugamos de hora 10 a 12. Jugamos con los niños y pues pasamos muy bien Claro. aquí.
Andrea, ¿cogen Gijón como base y vais recorriendo Asturias con ellos? ¿Están en distintos puntos de la geografía asturiana? Exponemos el proyecto y una vez que exponemos el proyecto empiezan a llamar las familias y ya te digo, hay familias de Gijón, como hay familias de Avilés, de Oviedo, pero mayormente ahora mismo son familias de Gijón. Son más las familias de Gijón que de otros municipios. Alexandra, Ucrania y España son países muy separados en lo geográfico. Sin embargo, bueno, tú, igual que ella, hablas perfectamente español. ¿Qué puntos en común se pueden encontrar entre españoles y ucranianos? Bueno, pues ahora mismo creo que fue el fútbol, porque el fútbol aficiona a toda la gente, sí, vamos, a hombres más. Sí. Y yo creo que desde el punto de vista en el que estoy yo, puedo decir que los niños estos, a los que acogen los españoles, porque en Ucrania también es muy importante eso, porque agradecemos mucho a estas familias, porque los niños tienen una posibilidad de pasar el verano muy bien, porque por la situación en Ucrania ya no podemos ir a Crimea a pasar ahí las vacaciones, y por eso los niños no pueden ir al mar normalmente si sus padres no tienen mucho dinero o están en una situación económica que no es muy buena. Y por eso los niños pueden ir a la playa, pueden disfrutar de fruta, porque la fruta tampoco es muy buena en Ucrania, porque es llena de química, de radiación también, de Chernóbil. Y que... ¡Qué felices de estar aquí! Una palabra. Bien, se queda ella en estos momentos sin palabras. Bueno, leía, cuando estaba preparando las preguntas para vosotras, leía, vamos a ver, si vais a ver, hay cúmulos de mala suerte. Es decir, ellos están tocados por la mala suerte de esa guerra entre Rusia y Ucrania. La generación de sus padres estuvo tocada por el accidente de Chernóbil, también tocada por la mala suerte que generó toda esa radiación. Es decir, muchos de sus padres ya disfrutaron de vacaciones en otros lugares. Bueno, de mala suerte ya bastó. Ahora a ver si ya vamos teniendo buena suerte, ¿no? Más o menos. Sí, sí. A ver, ya el cupo de la mala suerte ya lo habéis agotado. Cuéntame un poquito. ¿Cómo es, para los que no lo conocemos, cómo es Ucrania, cómo es Kiev? Me imagino que será una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona, si no más. Bueno, es ciudad bonito, muy guapo, y tenemos muchos parques, es muy verde también, y pues tenemos un río que se llama Dnipro, y unos días pasamos por ahí también. Y contrariamente a lo que la gente podemos pensar en España, en verano hace mucho calor, ¿no? En Ucrania. Sí, también, sí. Y luego en invierno un frío de aquella manera. Mucho frío, sí. Me imagino, claro. Bueno, Andrea, cuéntame, próximas acciones al margen de lo que es estar con estos jóvenes ahora disfrutando a tope estos días, próximas acciones ya para verano y después de verano. Porque vosotros tampoco paráis, ellos no paran, vosotros tampoco. Sí, como te comentaba antes, además de llevar a cabo el proyecto de Kiev, llevamos a cabo también el proyecto con Colombia, en el Valle del Cauca. Entonces seguimos todavía realizando ese proyecto y tenemos pensado hacer muchísimas actividades y muchísimos programas con ellos. Después queremos hacer más cursos, más talleres de formación y capacitación laboral y muchos proyectos orientados a la infancia y a la juventud. Pero eso lo lleva y lo gestiona el área de Expo Joven, que está dentro de la propia ONG de Expoación. Bueno, si lamentablemente ellos han sido tocados por el drama de la guerra, me imagino que en Colombia ahora ya empieza a abrirse un periodo de paz, ¿no? Bueno, parece que ese conflicto también que ha habido durante tanto tiempo entre el gobierno y la guerrilla toca su fin. ¿Es momento ya también de reconstruir la vida de los pequeños? Sí, yo creo que sí, estoy totalmente segura. De hecho, es necesario que desarrollemos muchos proyectos, muchos programas orientados a favorecerles el bienestar, que lo necesitan muchísimo ese bienestar. Cumplir y satisfacer y cubrir esas necesidades que no tienen cubiertas y que como niños tienen derecho a ser cubiertas y a ser protegidos.
Claro. Bueno, próximas acciones o próximas actividades que vais a realizar, bueno, desde mañana hasta lo que queda hasta el 23 de agosto. ¿Qué fecha hay ahí marcada especialmente en el calendario que digáis, bueno, qué ganas que llegue este día, que tengo ganas de hacer esto? Sí, pues como ya he dicho, pues el día 28 vamos a tener una comida todos juntos, los monitores, los niños españoles y ucranianos juntos. Claro. Y en agosto vamos a tener unas actividades con Fundación Mar de Niebla. Y lo demás, pues ya iremos de alguna excursión o a la playa, por ahí. Estanislava, que veo que cuando pones tu nombre pones Estasia, entiendo bueno, que es como un diminutivo, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, Estasia, te voy a llamar, vale. ¿Animada para repetir en otra próxima ocasión? Al llegar a los 18 ya no puedes repetir. ¿Animarías a otros jóvenes que el año que viene bueno, vinieran hasta Asturias? Bueno, sí. Pues como quiero venir a España otro año, pues quiero venir como un monitora. Ajá. Porque tengo de 18 años y pues ya. ¿Contenta? Sí, estoy contenta. Bueno, pues ahora para despedir me vas a echar una mano. ¿Tú hablas ucraniano o hablas ruso? ¿O hablas las dos cosas? Bueno, y ucraniano y ruso también. Bien. ¿Cómo se dice buenas noches? Доброй ночи es ruso. Y na добраніч es ucraniano. Bueno, casi es más fácil en ruso, ¿no? Dobry noche. No, pero mejor en ucraniano. Sí, mejor ucraniano. En este caso. A ver, ¿cómo dijiste? Sí, na добраніч. Bueno, na добраніч. Sí, muy bien. Na droba. Na dobranic. Na dobranic. Na dobranic. Sí, muy bien. Na dobranic. Bueno, na dobranic. Pues nada, gracias a las tres. Andrea, gracias por esa fantástica acción que realizáis desde Expoacción, bueno, en este caso, con los jóvenes de Ucrania. Alexandra, perdón. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y Estasia, que te lo sigas pasando muy bien y que sigas pensando que somos muy trabajadores, muy simpáticos y muy guapos en este caso. Yo creo que de las tres cosas aciertas en dos. Lo de trabajadores, vamos ahí, pero bueno, también es verdad que mucho en parte también es la fama que nos han adjudicado. Que lo pases muy bien los días que quedan y que el año que viene, bueno, pues vuelvas, en este caso, ya como monitora. Muchísimas gracias. ¿Cómo era? Na dobranic. Eso. Pues nada, na dobranic para todos, en este caso, y mañana volvemos. Será a partir de las 10 de la noche, aquí en el YE, de Asturias Televisión. Hasta entonces, na dobranic.